Mira, el libro de Tito es un libro que Pablo escribe a uno de sus discípulos, Tito. Y el libro de Tito se trata de poner a la iglesia en orden, ¿ok? De eso se trata el libro de Tito, pero tiene aplicación para cada uno de nosotros también, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo, nuestras finanzas, ese tipo de cosas. La aplicación es la misma. Entonces, si tiene su guía de alabanza, adentro hay notas, y yo creo que va a sacar más de tiempo si lleva esto para la casa y sigue con nosotros con los guías. Si está viendo en línea, también en línea hay las notas y las puedes bajar por línea. Mira, voy a resumir el libro de Tito y ahí vamos a hablar un poquito esta mañana. El libro de Tito es una carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, así lo llama él, Tito, y él está encargándole a él poner las cosas en orden en las iglesias en Creta. Creta es una isla fuera de Grecia, ¿no? Y le da dos tareas Pablo a Tito. Tarea número 1, que Tito debe nombrar ancianos piadosos en las iglesias, en contraste con algunos en Creta que están engañándole a la gente con sus enseñanzas y su forma de vivir controvertidas. En otras palabras, hay gente en la isla de Creta que están predicando un evangelio falso. Están tomando la popularidad de Cristo que está avanzando por todo el imperio romano en el primer siglo. Este carpintero judío y por todo el imperio romano están hablando de este carpintero judío que había muerto sobre la cruz y había resucitado. Y sabemos que esto es algo extraordinario porque los judíos en el primer siglo se veían como la sociedad más baja de todos los humanos. Los romanos eran racistas. Y todos los que vivían en el imperio romano eran racistas. Y los judíos, más que todos, se veían como esclavos. Muchos de ellos eran esclavos. Entonces, el imperio romano, para que la historia de un hombre judío esté tomando popularidad y esté avanzando por todo el imperio romano, es algo extraordinario. Es algo abnormal. Entonces sabemos que hay algo importante en esta historia. Eso es algo de lo que prueba que Cristo era el Hijo de Dios y que realmente había resucitado de entre los muertos. Porque si no fuera así, nunca habría una historia de un judío que estuviera tomando tanta popularidad en el Imperio Romano. Y aquí en la isla de Creta hay muchos que no son cristianos, pero están tomando la popularidad de la historia de Cristo y están diciendo, si yo empiezo a clamar ser cristiano, puedo enseñar lo que yo quiera y voy a tener popularidad y voy a poder tener influencia sobre muchos. Y eso es lo que está pasando. Entonces Pablo le da cargo a Tito a que busque ancianos, no ancianos de edad, sino ancianos de espiritualidad. Gente que había conocido a Cristo y había sido discipulado y son mayores en espiritualidad, que busque a algunos de ellos para ponerlos en cargos de todas las iglesias en Creta, en la isla. Porque hay muchos que están empezando iglesias, clamando ser cristianos, pero están enseñando un evangelio diferente a lo que se encuentra en la Biblia. Y la segunda tarea que le da es que Tito debe enseñar y modelar para los que viven en Creta una sana doctrina. Y doctrina es una palabra grande que usan los teólogos para definir a lo que cree el cristiano. Todo lo que cree el cristiano es su doctrina. Cada uno de nosotros tenemos una doctrina. ¿Es una doctrina verdadera o una doctrina falsa? Pero todos nosotros tenemos creencias. Y todo lo que forma nuestra creencia es nuestra doctrina, ¿no? Y entonces Pablo le da cargo a Tito que enseñe y modele a través de su vida una doctrina verdadera. Una doctrina que sigue lo que ya es conocido como la palabra de Dios. Y esa es la tarea que Pablo le da a Tito.
Entonces, sabiendo eso, abren su Biblia a Tito capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos de Tito esta mañana. Y vamos a estar ahí en los primeros 5 versículos. Tito viene después de 2 de Timoteo. Muchos de nosotros al leer la Biblia vemos los saludos que Pablo da y los vemos como saludos, entonces saltamos los saludos y vamos a lo que es la carne del libro, pero la realidad es que en los saludos hay tanta carne como en el resto del libro. Entonces esta mañana vamos a acampar aquí en el saludo. Capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó con su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en nuestra comunión, recibe gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como te mandé. Y vamos a parar ahí. Porque hay mucho que podemos aprender de este saludo de Pablo esta mañana. Yo veo 3 o 4 cosas importantes que podemos nosotros aplicar a nuestra vida simplemente de este saludo. Número 1. ¿Cómo puedo hacerme más pequeño yo? Esa pregunta deberíamos hacernos todos esta mañana. ¿Cómo puedo hacerme yo más pequeño? El autor humano de esta carta es el apóstol Pablo. Eso lo vemos en el primer versículo. Originalmente Pablo se llamaba, ¿saben su nombre? Saúl. Eso lo vemos en Hechos capítulo 7 y capítulo 8. Y Saúl es un nombre muy conocido por los judíos porque Saúl era el nombre del primer rey judío que Dios estableció en la tierra. Y en honor a su antepasado rey Saúl, Pablo fue llamado Saúl. ¿Por qué? Porque la mamá de Pablo es una judía. El papá de Pablo era un gentil, era un romano. ¿Sabían eso? No, pues ahora lo saben. Y esto es muy importante entenderlo. La mamá de Pablo era una judía, el papá de Pablo era un romano. Y esto es importante ¿por qué? Porque en el Imperio Romano muchos romanos tenían esposas, pero también tenían esclavas. Y no era algo inaceptable para un romano tener esclavas con quien él se satisfacía físicamente. Entonces muchos romanos tenían hijos que no eran de su esposa. ¿Y por qué es importante eso? Porque esos hijos, los romanos los llamaban un nombre no bueno que no voy a repetir aquí. Pero no se consideraban hijos del romano. Entonces, si tú habías nacido de una esclava, de parte de un ciudadano romano con una esclava, tú no tenías ciudadanía romana. Eso es importante. Tú eres nacido como un esclavo. ¿Y por qué es importante eso? Porque Pablo, sabemos cuando estudiamos el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, vemos que Pablo es un ciudadano romano. Y eso significa que el padre de Pablo, siendo ciudadano romano, se había casado con una judía. Entonces él amaba a su esposa y Pablo era el hijo genuino de un ciudadano romano y una judía. Y gracias a la ciudadanía de su padre, Pablo recibe ciudadanía romana al nacer. Siendo ciudadano romano le da ciertos derechos a Pablo
le pone en una clase más alta de todo el Imperio Romano, ¿no? Siendo hijo de un judío, le pondría en clase más baja del Imperio Romano. ¿Quieres ver una telenovela? Lee de la historia de la vida de Pablo. Porque un romano que era ciudadano más alto se había casado y enamorado con una ciudadana judía que no era romana, que era considerada como una esclava de los más bajos. Esto es un amor, ¿cómo se dice? Vamos, ustedes que ven telenovelas, ¿cómo se dice? Este es un amor a escondidas, no es a escondidas, pero no sé cómo se diría en español. No prohibida, pero no se hacía mucho, no se veía. Esto es importante, entender el antepasado de Pablo. La mamá de Pablo no solo era judía, sino que era un judío fiel. Creía en Dios, en Jehová. Y ella cría a Pablo a ser judío. Ahora, esto lo vamos a hablar más en las semanas que vienen, pero desde niño ella paga para que Pablo sea un discípulo de los sacerdotes más famosos de todo el Imperio Romano. Pablo va a tener 2 discipuladores en su vida. Y los 2 eran de los judíos, tal como los cristianos, hay muchas denominaciones de judíos. Y los 2 denominaciones de judíos más grandes en toda la tierra prometida, que está bajo el control del Imperio Romano, las 2 denominaciones de judíos más grandes y más populares, hay sacerdotes para cada uno que son los más famosos. Y ellos solo tomaban 1 o 2 discípulos cada 3 o 4 años. Y la mamá de Pablo se había hecho cargo de que Pablo fuera discipulado por los 2 sacerdotes más famosos de toda la tierra prometida. Esto nos también hace saber que Pablo fue criado por no solo un padre romano, sino un padre romano que tenía algo de dinero, ¿no? Pablo tiene la educación más popular y más grande en todo lo que se trata de la Torah. Por eso la mamá de Pablo lo llama Saúl, un nombre grande, un nombre importante, el primer rey judío. Pablo era un líder judío. Cuando llega Cristo y la historia que vemos en el Nuevo Testamento, Pablo, después de la resurrección de Cristo y Cristo ascendido al cielo, Pablo es el que va a asesinar a todo cristiano con quien se encuentra para proteger la doctrina judía. Él se ha hecho no solo ha sido discipulado por los 2 sacerdotes más famosos que existían en el día. Su doctrina es muy buena. Él conoce toda la Torah de memoria, conoce la mayoría de los profetas de memoria. Él ha estudiado la doctrina y la teología judía por los 2 profesores más conocidos en todo el mundo judío. Llega Cristo, Él lo ve como una abominación. Entonces Él va a asesinar a todo cristiano porque Él ve a Jesucristo como un herético. Entonces Él, sabiendo todo lo que era la doctrina que había aprendido de estos sacerdotes, Él ve a Jesucristo como herejía y Él quiere asesinar a cualquier cristiano que amenaza o trata de cambiar la doctrina judía. Este es el Pablo de quien estamos hablando. Sin embargo, en medio de eso, tuvo una experiencia de conversión dramática yendo a Damasco. Eso lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 9 para tarea en la casa. Él está yendo a Damasco a buscar a todos los cristianos y matarlos.
y Cristo mismo se revela a Pablo. Y Pablo, al ver a Cristo en el camino, queda ciego. Y si lee Hechos capítulo 9, usted lo va a leer en 10 minutos, pero este acontecimiento que pasa en la vida de Pablo pasa por 3 o 4 años. Él conoce a Cristo, queda ciego por meses hasta que Dios manda un discípulo a sanarlo. Al ser sanado, Pablo, desde ese momento hasta que empieza lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, sus viajes misioneros, como el apóstol Pablo, entre su sanamiento y su conversión y su ministerio, hay 4 años. 4 años. ¿Y sabe lo que está haciendo Pablo durante esos 4 años? Está siendo discipulado por los apóstoles. Él ya sabe todo lo que es el Antiguo Testamento. La mayoría de ella lo tiene cometido a memoria. Y ahora él está aprendiendo de los que caminaron con Jesucristo acerca de Jesucristo y todo lo que enseñó Jesucristo. Y después de 4 años empieza sus viajes misioneros Pablo. Pablo va a terminar haciendo 4 viajes misioneros. Cada viaje misionero dura años. Aunque nosotros los podemos leer en horas, duran años sus viajes misioneros. Plantando iglesias en al menos de 14 ciudades en todo lo que se llama Asia Menor. Y gracias a la obra de Pablo, el evangelio extiende desde Israel y Jerusalén a todo lo que es el Imperio Romano, el oriente del Imperio Romano. Pablo termina siendo considerado como un apóstol de Jesucristo. Y unos años después de su conversión, cambió su nombre de Saúl, que literalmente en el hebreo significa alto. Saúl era un hombre que sabemos que medía más de 6 pies de altura, entonces era alto como yo. Y su nombre significaba alto o altísimo. Y Saúl, al convertirse y arrepentirse de su pecado, entregar su vida al señorío de Cristo, Saúl cambia su nombre de Saúl, que significa alto, a Pablo. ¿Y sabe lo que significa Pablo en el hebreo? Pequeño. Es por eso que Pablo, cuando se para al lado mío, es Pablo. Eso era chiste, pero no. Mira, esta mañana nosotros podemos aprender de la vida de Pablo en esto. Uno de los secretos de la grandeza de Pablo fue su pequeñez. Él se convirtió en un vehículo de la grandeza de Dios. En otras palabras, Pablo en su educación había sido educado por los más conocidos en todo lo que es el judaísmo. Y Pablo, como judío, era uno de los más altos. Y sus deseos en matar a los cristianos él quería llegar a ser el sacerdote supremo. Él quería ser el más alto, el más popular, el más influenciador de todos los judíos. Pero al conocer a Cristo, cambia algo en su mente. Y ya no le importa su reputación, va diciendo a alguien que quiere ser más grande al hombre que quiere ser el más pequeño. Humillez toma raíz en su corazón. Y él entiende que su vida no es para recibir gloria, honor y popularidad para sí mismo, sino que desde el momento de su conversión, por el resto de su vida, él dedica su vida a darle reputación, popularidad y gloria a Cristo. No importa lo que piensa la gente más de él. Nosotros podemos aprender de eso. Cada uno de nosotros debemos de llegar al lugar donde nosotros nos hacemos más pequeños en luz de quien Cristo es en nosotros. Cada día cuando yo me levante, yo debo de tomar la perspectiva de que hoy día no voy a trabajar, no voy a comer, no voy a caminar, no voy a hacer ejercicio.
para mi gloria. Todo lo que cada respiro que tomo hoy día va a ser para la gloria de Dios, no mío. Entonces, cuando voy al trabajo y ese jefe viene y dice, tenemos una posición más alta, va entre ti y entre este otro, voy a tomar la actitud y voy a orar, Cristo, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque no importa mi reputación, lo que importa es la tuya. Y yo vivo para hacer crecer tu reputación en el mundo alrededor mío, ¿no? Debemos de poner nuestros anteojos y ver todas esas pelos blancos y ponerlo en orden. Eso es una distracción, ¿no? Voy a dejar que Dios saque lo feo de mi vida y ponga todo en orden, ¿no? Y eso empieza cuando nosotros nos hacemos más pequeños en nuestros propios ojos. Amén. Lo segundo que yo veo en este saludo para nosotros es esto. Debemos de preguntarnos a nosotros, ¿quién es mi Pablo y quién es mi Tito? ¿No? ¿Quién es mi Pablo o quién es mi Tito? O si realmente queremos hacerlo como está escrito en el idioma original, podrías preguntar, ¿quién es mi papi y quién es mi hijo? Espiritual, ¿no? La audiencia original de esta carta es Tito y fue escrito por Pablo. Charles Ryrie, el teólogo, dice, gentil de nacimiento, lo vemos en Gálatas 2:3, Tito se convierte mediante el ministerio de Pablo. En otras palabras, Pablo en uno de sus viajes misioneros predica el evangelio y Tito entrega su vida al señorío de Cristo y empieza a ser discipulado por Pablo. Después Tito va a acompañar a Pablo a Jerusalén durante el concilio apostólico que vemos en Hechos capítulo 15, versículo 2. Ese concilio es cuando se vienen todos los apóstoles y empiezan a poner en orden todo lo que es la iglesia y todo van a decir, este libro que fue escrito, esto es parte de la Biblia. Este otro persona que está predicando, él no está predicando el evangelio según Cristo, entonces eso no es parte de la Biblia, ¿no? Fue el emisario de Pablo a la iglesia en Corinto durante el tercer viaje de misionero de Pablo. Entonces, el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo manda a Tito a que vaya a la iglesia en Corinto, la ciudad de Corinto, a llevar el mensaje que él tiene para la iglesia en Corinto. Y Tito lleva la carta de 2 de Corintios en nuestra Biblia a la iglesia en la ciudad de Corinto e instó a los corintios a cumplir su promesa de dar a los pobres en Jerusalén. Después Pablo deja a Tito en Creta, la isla, para que usara sus dones administrativos para consolidar la obra allí. Artemas o Tíquico probablemente revelaron a Tito en Creta para que pudiera unirse a Pablo en Nicópolis. Y desde donde Pablo le había enviado a Dalmacia, la antigüedad, lo que es ahora Yugoslavia, ¿no? La tradición dice que regresa Tito, una vez terminado con eso, regresa a Creta y muere allí en la isla de Creta, liderando la iglesia en Creta. Y la historia nos dice que Tito finalmente fue consagrado como obispo de Creta, obispo sobre toda la iglesia en Creta. Y supervisó a los ancianos de las iglesias allí hasta que cumplió los 90 años. El pastor John MacArthur dice, las dos palabras verdadero hijo, aquí presentes en estos primeros 5 versículos, intensifican la declaración de Pablo sobre su estrecha relación con Tito. Su hijo espiritual en el sentido más amplio. Probablemente Pablo fue el agente humano utilizado para llevar a Tito no solo a la salvación, sino claramente tenía la responsabilidad principal de nutrirlo espiritualmente
en su crecimiento y entrenarlo para que sirviera como pastor sobre toda la iglesia en Creta. Y el teólogo Howard Hendricks dice, todo el mundo necesita un Pablo, un Bernabé y un Timoteo en su vida. Un Pablo para guiarle, un Bernabé como socio, amigo, quien le mantiene responsable y en santidad, y un Timoteo para que usted esté disciplinándole como mentor en su vida. ¿No? Pregunta esta mañana, ¿quién es tu Pablo? ¿Quién es el que te está discipulando a ti? Y si no viene un nombre rápidamente a la mente, probablemente no hay nadie que está discipulándote. Déjame corregir eso no es verdad. Todos nosotros tenemos a alguien que nos está discipulando. La pregunta que debemos hacer es si el que nos está discipulando en las cosas de Cristo. Porque todos nosotros tenemos a alguien que nos está discipulando. Puede ser un jefe en un trabajo, un tío, una tía conocido. Y nos están discipulando en cómo debemos de vivir nuestra vida. La pregunta es, ¿en quién estamos poniendo la confianza para que nos discipule? ¿Es en alguien que ha caminado y es mayor espiritualmente en las cosas de Dios? Para que yo me asegure de que esté siendo entrenado en las cosas de Dios. ¿O estoy dejando que gente de este mundo me esté discipulando en las cosas del mundo? ¿No? Yo crecí en Chile y en Chile pues no había edad donde uno podía tomar alcohol cuando quería en Chile. Yo me acuerdo en la secundaria cuando estaba predicando el evangelio a mis amigos y ellos estaban entregando su vida a Cristo. Sus padres no entendían porque sus padres no eran cristianos. Y nosotros nos juntábamos los viernes a alabar a Cristo y a estudiar la palabra de Dios. Y los padres de mis amigos se enojaban. No es natural que un joven de 17 años pase todos los fines de semana estudiando la Biblia y cantando canciones. Nosotros vamos a tirar una fiesta en nuestra casa y tú vas a invitar a todos tus amigos del colegio y nosotros vamos a proveer el alcohol para que ustedes se divierten como lo debe hacer un joven normal, decían los padres a mis amigos. Y no vas a ir a estudiar más la Biblia ahí en esa secta de... En ese caso, mis amigos tenían gente que los estaban discipulando, pero les estaban discipulando en las cosas que no eran de Dios. Un hombre de 17 años, te estás haciendo hombre, debe de aprender a tomar, a fumar, a buscar a chicas. Eso es lo que hace un hombre normal. Estaban siendo discipulados por gente que no conocían a Dios. Gracias a Dios, mi profesor se llamaba César Guzmán, que conocía a Dios, abría su casa todos los viernes a enseñar la Biblia. Y cuando sus padres no los estaban discipulando bien, ellos tenían un hombre que les estaba enseñando todo lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y gracias a Dios, después de 1 o 2 años, los padres de estos jóvenes llegaron a entregar su vida a Cristo también por el cambio que veían en sus hijos. ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién te está discipulando en las cosas de Dios? ¿Quién es el que modela para ti cómo es vivir para Dios? ¿Y quién es tu Tito? ¿A quién estás discipulando tú? Y esto es muy importante porque la Biblia en Corintios, cuando habla del poder del Espíritu Santo, Pablo va a enseñar que el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales, se manifiestan a través de nosotros cuando nosotros estamos cumpliendo el mandato que Cristo nos dio a todos nosotros, que era que fuéramos y hiciéramos discípulos de todas las naciones.
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, enseñándoles el Evangelio, el sacrificio de Cristo por ellos, hasta que ellos entreguen sus vidas al Señorío de Cristo y son bautizados, que es el signo físico del acontecimiento espiritual que pasó en sus corazones. Y de ahí, nuestro deber como discipulador es enseñarles en cómo deben de andar. En otras palabras, para que yo sea un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, es esencial que yo esté discipulando a otra persona. Porque en el acto de discipular a alguien menor que yo, espiritualmente menor que yo, es en ese acto que Dios me da al Espíritu Santo en poder para poder cumplir la obra de discipularle a ellos. Y el mismo poder espiritual que está pasando a través de mí para ayudarle a ellos es el mismo poder que me santifica a mí y me hace más como Cristo. Pero muchos de nosotros como cristianos, lo único que queremos es recibir de parte de Dios. La mayoría, 90% de nuestras oraciones, Dios hace esto para mí. O Dios, yo necesito esto. O Dios, yo quiero esto. Y cuando nosotros estamos tratando con Dios y nuestra relación con Dios trata simplemente con lo que yo quiero o lo que yo necesito, estoy haciéndome más alto, más grande a mí mismo en vez de hacerme más pequeño. Y Dios es claro en Isaías, Él dice que Él no comparte su gloria con ningún otro. Cuando yo me humillo y me hago más pequeño y empiezo a vivir mi vida según el mandato de Cristo para la gloria de Dios y para que todo el mundo alrededor de mí conozca a Cristo y crezcan en Cristo, es entonces cuando Dios va a poner su poder en mí para cumplir la obra que Él me ha llamado a cumplir. Pero muchos de nosotros, en vez de hacernos más pequeños, nos hacemos más grandes en nuestros propios ojos y creemos que Dios existe para lo que yo quiero. Cuando yo hago eso, Dios no va a compartir su poder y su gloria conmigo, porque Él sabe que me va a hacer la cabeza crecer más y más grande. Y en vez de quedarme humilde, me hago más arrogante. Y todos nosotros conocemos gente que conocen a Cristo, pero solo viven para su propia gloria. Y ellos se llaman... Todos nosotros conocemos pastores así, que son súper arrogantes y tratan al resto del mundo como más pequeños que ellos, ¿no? Así no debería de ser. ¿Quién es tu Tito? ¿A quién estás discipulando? Quizás hoy día dirías que con la ayuda y el poder de la dirección de Dios vas a buscar tener un Pablo en tu vida que te esté enseñando y guiando. Vas a buscar un Bernabé, alguien que está al mismo lugar espiritual contigo, con quien puedes caminar en unión y compañerismo. Y busca un Tito con quien puedes derramar tu vida como un mentor en la vida de ellos, para que ellos crezcan y conozcan y caminen con Dios. Yo conocí a Kyle, el pastor de jóvenes aquí. Yo lo conocí cuando tenía 17 años. Yo llegué como pastor de jóvenes a la iglesia donde estuve antes de venir a esta. Y el primer campamento en el verano que tuvimos, había un joven ahí, yo ni siquiera conocía sus nombres. Había estado ahí en la iglesia 4 semanas. Fuimos a un campamento y al fin del tercer día del campamento, el que estaba predicando, algunos entregaron su vida a Cristo. Entonces yo fui a hablar con ellos y salí, estaba hablando con ellos y llego a Kyle y él dice, mira, yo creo que yo ya era cristiano, pero yo creo que Dios me está llamando a una vida de ministerio. Iba a ser un bombero. ¿Así se dice en español? Y él me dice, pues creo que Dios me está llamando a ser un pastor. Y yo le dije, ok, si eso es lo que quieres, camina conmigo. Y él me dice, ok. Y eso fue hace demasiados años. Pero nunca en nuestra relación nos hemos sentado y yo le he enseñado una lección o un estudio.
Nunca. Lo que sí he hecho es, le he invitado a él que viva conmigo. Entonces, él empezó a vivir la vida con nosotros. Él ayudó a cambiar los pañales de mis hijos. Él aprendió a ser un padre, aunque no es padre todavía. Él aprendió a ser un padre porque él vio modelado lo que es ser un padre, porque Kim y yo dejamos que él entrara en nuestra vida. Él aprendió a criar a niños, ¿por qué? Porque él caminó con nosotros y veía como nosotros criábamos a nuestros niños. Él iba a todo lo que yo hacía en la iglesia, él iba conmigo. Él aprendió a ser pastor de jóvenes porque vio como yo era pastor de jóvenes. Hasta que estamos aquí hoy día. Y ahora él no es mi Tito, él es más como mi Bernabé, porque ahora somos más como compañeros, ¿no? Entonces cuando Nick Menjivar dice, creo que Dios me está llamando a una vida de ministerio, ¿qué es lo que hace Kyle? Ok, vive la vida como yo lo vivo, camine conmigo, sé parte de todo lo que yo, y deja que todo lo que es de Dios, que está dentro de mí, caiga sobre ti, ¿no? Y así es como vivimos la vida, con un Tito, un Pablo. La tercera cosa que yo veo, para terminar más rápido. Pregúntate, ¿dónde me está llamando Dios a poner mi casa en orden? El propósito de la carta de Pablo a Tito es autorizarle a él a instruirlo con la tarea de poner las cosas en orden en la iglesia en Creta. Poner en orden ahí, la palabra en el griego escrito ahí en versículo 5 de capítulo 1 es epidoritio, que significa poner orden completamente, a completar las cosas en Creta. Pregúntate, ¿saben por qué es tan importante aquí? ¿Algunos de ustedes han visto las películas Pirates of the Caribbean? ¿Sí? Sí, las piratas. Imagínate ser un pastor joven y Dios te manda a ir a una isla a instruir la iglesia y llegas a la isla y la isla entera son piratas. Igual como en Pirates of the Caribbean. Así era Creta. ¿Saben lo que significa Creta en el griego? Mentira. ¿Saben por qué? Porque todos los que vivían en Creta eran mentirosos. La economía de Creta era ¿cómo se dice en español? Eso. Todos eran piratas. Todos se mentían el uno al otro. Incluso si ves hay acontecimientos históricos en la historia de Roma donde llaman a Creta mentira, porque hasta el alcalde de Creta mentía a todo el mundo. Todo el mundo mentía el uno al otro. Era un estilo de vida mentir en Creta. Tú llegabas a Creta y sabías que te iban a mentir porque eran todos piratas. Y es en esta cultura a quien Pablo manda a Tito que vaya y ponga la iglesia en orden. ¿Por qué? Porque las iglesias, los creyentes en Creta se estaban dejando influenciar más por la cultura que ellos mismos influenciar a la cultura. Se estaban dejando discipular por piratas. Y Pablo dice, no, Tito, tienes que ir ahí, busca a los cristianos que son más mayores espiritualmente, que están siendo fiel a la palabra de Dios, y colócales a ellos como los pastores en las iglesias en Creta y ponga las cosas en orden, porque en la iglesia de Dios no debe de existir la mentira. Y eso era lo que estaba pasando. Habían pastores sobre estas iglesias que estaban mintiendo a la gente, predicando el evangelio de Cristo, pero realmente lo que querían eran servitud de gente y querían su dinero. Y estaban mintiendo a la gente, clamando ser pastores cuando no eran cristianos. Entonces viene Tito a la isla de Creta y él dice, tú ya no eres pastor. Este otro hombre que sí está caminando con Dios, él es el pastor de esta iglesia. Y de eso se trata el libro de Tito.
de poner a la iglesia en Creta en orden. Entonces pregúntate esta mañana, Señor, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué es lo que existe en mi vida, en mi casa, mi trabajo, mis finanzas, mi matrimonio, en mi familia, que debo de poner en orden? Y como aplicación hoy día, pídele a Dios que empiece a demostrarte los lugares en tu vida que necesitan poner en orden. Y la cuarta cosa que yo veo es esto. ¿Cuál es el próximo paso en santidad que debo de tomar? J.D. Greer dice esto. Tito es el único libro en la Biblia escrito específicamente para un plantador de iglesias. Todo otro libro está escrito para la iglesia. Pero el libro de Tito está escrito para un pastor que planteaba iglesias en la isla de Creta. Donde fue asignado Tito, era uno de los lugares más inmorales del mundo antiguo. Era Las Vegas del Mediterráneo. Creta era un centro insular de piratería, como ya mencioné. Tito estaba en la primera línea, estaba al precipicio del infierno. Hay 3 temas repetidos en el libro de Tito que vamos a aprender en las próximas 4 semanas. Número 1 es la piedad. Número 2, las buenas obras. Y número 3 es la salvación. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Por la gracia y misericordia de Jesucristo. Pero sí somos salvos para buenas obras. Es lo que nos va a enseñar Tito. En otras palabras, mi obra no me salva. No, mi obra no me limpia de mi pecado ni me hace más cercano a Dios. Pero cuando soy salvo, Dios pone su Espíritu Santo en mí para que pueda producir buenas obras a través de mí y puedo modelar al mundo alrededor mío quién es Cristo. O como dice Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios. No resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregúntate esta mañana, ¿qué es la piedad? La piedad incluye características piadosas. Es lo opuesto a las características de la cultura alrededor de nosotros. Incluye hábitos de vidas piadosos y fluye de la salvación de Cristo en nosotros. La piedad no proviene de la imitación, sino de habitabilidad. Entonces, piedad no viene cuando yo imito a Cristo. La piedad verdadera viene cuando Cristo toma residencia en mí a través de su Espíritu Santo. Los pastores en Creta estaban tratando de imitar a los cristianos. Y lo que vamos a ver en la carta de Tito es que imitar a Dios, imitar a ser cristiano no es lo mismo que ser un cristiano. Nosotros podemos tratar de imitar a Dios, a Jesucristo, y vamos a fallar siempre. Pero cuando rendimos nuestra vida al señorío de Cristo y su Espíritu Santo toma residencia en mí y su poder fluye en mí y a través de mí cuando estoy cumpliendo el llamado que Dios me ha dado, Él me empoderece para cumplir el mandato y Él se refleja a sí mismo a través de mí. ¿No? Pregúntate esta mañana, ¿qué paso voy a dar para crecer en piedad? Y ahí puse algunos.